Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad de buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución verdaderamente sólida en respetabilidad, sólida en credibilidad, porque es que quienes dirigen esa institución, quienes regentan esa institución, es gente con una formación tan cristiana, una formación para brindarle al prójimo todo el apoyo necesario, más en una situación tan difícil como es el cáncer, una enfermedad catastrófica, afectando familias humildísimas, muy pobres, y brindarle asistencia con, diríamos, con dignidad a una familia pobre, rural. Es un esfuerzo extraordinario, porque es que hay que hacer, como se dice vulgarmente, de tripa corazón. Hay que apoyar el deseo de trabajar, el deseo de servir de estas instituciones, de esta gente. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Especial institución para formar jóvenes en alto riesgo. Aquí en Santo Domingo, Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón. Bueno, vamos a iniciar el programa. Yo, que siempre le pongo atención a los asuntos económicos del país, principalmente de esos productos
de origen agropecuario, por mi misma formación de agrónomo. Y porque sé también la importancia que tiene para el país, para la economía rural, uno, la economía nacional, dos, para el medio ambiente del país, es decir, todos sus ecosistemas, como estos cultivos mayores, por lo menos el café y el cacao, son tan importantes para la protección del medio ambiente, porque crean bosque, y el bosque es, todo el mundo sabe, el pulmón del bosque, el papel que desempeña el bosque en cualquier sitio del planeta. Entonces, hoy, aunque no vino el precio en las económicas del periódico Hoy, que generalmente son las que yo consulto, no vino el precio del cacao. Sin embargo, yo me puse a observar el salto en el precio que ha dado ese producto de origen agrícola, como es el cacao, que en julio de este año, la tonelada de cacao estaba alrededor de $3,417. Fue el precio del 19 de julio de este año. Y hoy, en noviembre, 5 meses después, el precio del cacao son $3,920 la tonelada. Eso fue hasta el viernes de la semana pasada, si mal no recuerdo. Estamos hablando, señores, de una diferencia de 500 y pico de dólares, $503, una tonelada en 5 meses. Es decir, si lo ponderáramos de a $100 por mes, el crecimiento del precio, cómo se ha ido elevando el precio del cacao. Pero es un salto verdaderamente significativo, porque $503, una tonelada en 5 meses. El cacao lleva una tendencia positiva, por eso me anima tanto a hablar de ese cultivo, porque sé los beneficios que deja eso a la familia rural, esos bloques cacaoteros, principalmente en los llanos, ahí en Pimentel o en Salcedo, el área de Tenares, la zona de Villatapia, qué sé yo, en las mismas áreas de la provincia Sánchez Ramírez, la provincia de María Trinidad Sánchez, municipios como por ejemplo Castillo, Pimentel, que ahí los llanos están en Pimentel o Castillo, no sé a cuál pertenece, creo que pertenece a Pimentel, pero está Hostos, el Factor de Nagua, toda esa zona de la provincia de Duarte también, eso es una área importante en la producción de cacao. También en la zona del este hay cacao, en Atomayor, El Ceibo, hay cacao también en Yamasá, Monteplata, son provincias también que tienen buena producción de cacao, Bonao, Monseñor Noel también. La Vega tiene también zonas cacaoteras, es decir, que hay un cultivo que se ha extendido todas esas zonas del Cibao y entonces juega un papel muy importante para la economía rural. Me alegra que ese precio vaya por ahí, que esos son muy buenos. $3,920 una tonelada de cacao, que fue el último precio que vi. Bien, hay una visita al Banco Central. Son de esas visitas técnicas que se hacen durante el año. Las comisiones del Fondo Monetario Internacional, entonces el jefe de misión, el señor Corrujedo, Fernández Corrujedo, lo que se llama el señor. Un nombre raro ahí, pero bueno. Emilio Fernández Corrujedo, ese es el jefe de la misión.
Es una misión técnica que visita el Banco Central, visita el gobernador Valdés y se pasa revista a las medidas económicas, las perspectivas que tiene la economía. La misión viene, no es, antes esas misiones, señores, venían al país, eso era un acontecimiento. Y había tensión en el país porque los gobiernos se veían tan presionados por el Fondo Monetario Internacional. Y eso creaba unas situaciones terribles en las sociedades y entonces se alarmaba la población y hasta surgían también protestas y todo eso. Hubo un tiempo aquí, Dios mío, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que el Fondo Monetario intervino prácticamente, el Banco Central lo dirigía el Fondo Monetario Internacional. Yo me acuerdo de un señor apellido González, creo que era de origen colombiano, miembro, jefe de la misión del fondo, pero esos tenían asiento fijo, un cubículo fijo en el Banco Central para casi una especie de policía económico del Fondo Monetario. Eso era verdaderamente humillante en esa oportunidad. Hoy ya las cosas no son así, hay un manejo respetuoso de la economía, franca, sincera, no se puede hablar mentiras, no se pueden manejar los datos. Por eso esas informaciones que sirve el Banco Central son tan confiables, porque son vistas, son supervisadas por esos agentes del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué explica el Banco Central? Bueno, miren, ustedes vienen, ven, estas son las medidas que se han tomado, hemos bajado la inflación, se ha aplicado esto, miren, hemos bajado 100 puntos a la tasa de políticas monetarias para reducir inflación, hemos logrado bajar la inflación de 9,60 que tuvo, ahora la tenemos entre 4, más o menos un 1%, estamos en el rango que nos fijamos y que ustedes también han fijado y conocen. La perspectiva ustedes la tienen que ver, que son muy buenas, tenemos una esperanza de que se recauden unos 10,000 millones de dólares por turismo, 10,200 millones de dólares por remesa, están ahí, no se le puede negar, el turismo está ahí. El turismo ha traído un rifirrafe, no hay duda con algunos señalamientos que le han hecho políticos de la oposición al ministro de Turismo y al gobierno, porque se ha destacado mucho también la presencia de turistas y de visitantes, y hay que tener cuidado, porque además no se puede también estar soplando o aumentando los números sin necesidad. Aquí el gobierno de Danilo Medina se propuso que vinieran 10 millones de turistas al país, pero eso era un deseo. Claro, un deseo, pero con algún ánimo de que las cosas se estimularan y que siguiera un ritmo de inversión y de bien, ok. No se logra esa meta en 4 años, no se logró tampoco en 8, pero no se redujo, creció el turismo, porque en todos los periodos va creciendo, porque es un asunto que no se detiene y cada día nacen hoteles y tour operadores y vienen más y vienen más. Ok. Pero yo he dicho lo siguiente, lo que derrotaría insuflar números falsos por parte del turismo, del Ministerio de Turismo, de que entienda que un turista que viene por un crucero, un crucerista no es un turista formal, porque el turista formal viene, se instala en un hotel, ya registra 6 o 7 días, una semana o más, que va a estar de estadía aquí, ya usted sabe que ese señor paga X por esa estadía, porque es ese turismo con todo incluido. Si no es de ese tipo de turismo, las autoridades entienden que puede gastar $1,000 diarios y que esa persona cuando se va gastó tal vez, o bueno, $1,000 que gasta en su estadía, por ejemplo, 5 días, a $200 diarios, y entonces, bueno, se estima que ese turista gaste $1,000 en la estadía que esté.
pero ya ese es un turista formal. Ahora, un crucerista, se sabe que esa persona viene a Puerto Plata, vienen 8,000 turistas, o 500,000 de turistas de ese tipo de cruceristas. Pero de ese 500,000, tal vez, probablemente 300,000 salen a la calle a ver, a visitar, pero duran 2 horas o 3 horas en ese muelle. Pero se quedan también 200, 300,000 de los 500,000, se quedan muchas veces en el barco, arriba. Unos se quedan, no se sienten cómodos, no quieren salir a caminar, se sienten tranquilos allí, aprovechan para usar la piscina del barco, qué sé yo, el bar, o que se mantienen en sus camarotes, en sus habitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede medir que un barco que traiga 5,000 turistas, usted no puede decir que va a decir, no puede decir que esos 5,000 turistas llegaron al país? Porque eso es una cuestión de lógica también. Yo creo que hay que tener algún respeto por la inteligencia de los demás. Entonces, el ministro de Turismo tiene que pensar que esas cosas no se pueden contabilizar igual. Bueno, el banco estima que pueden venir 10,000 millones de dólares, y si vienen 10,000 millones de dólares, tienen que venir mínimo 8 o 9 millones de turistas formales tienen que venir al país, o por lo menos 8 o 9 millones formales, u 8 formales, y se completa el otro con los informales o los cruceristas, como se le llama. Piensa uno que esos serán los que turistas informales o turistas formales, porque incluso los residentes aquí que van, vienen, eso no son considerados turistas tampoco, pero gastan dólares, traen dólares. Eso es otra. Bueno, hay muchas cosas que uno no conoce porque uno no brega con esos asuntos. La remesa, 10,200 millones de dólares, dice el banco, que pueden ser este año. La inversión extranjera, 4,300 millones de dólares. Es decir, la misión del fondo se va tranquila, sabe que hay las medidas que se han tomado de estímulo, por ejemplo. El banco ha puesto 154,000 millones de pesos para facilitar el crédito a los negocios, a la industria, a la construcción, a los hogares, etc. Ese es un dinero que estimula la economía, y de hecho eso es lo que se ha señalado. El crecimiento de septiembre, 2,6% en el mes, aunque tiene 1,7 el año, pero ellos estiman que puede mejorar de aquí a diciembre y puede subir un poco más el crecimiento económico. Pero de que el Fondo Monetario chequea sus cosas, porque hay que decirle las cosas con claridad, pero el Banco Central no juega con eso, porque eso es verdad de a puño, todas las cosas que se hacen ahí, porque son transparentes y las informaciones son no solamente creíbles, porque lo diga el Banco Central o Valdés, sino veraces. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando
por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, se han verificado los paros del Cibao. La coalición popular mandó a ese paro de 24 horas y se han cumplido con los, no sé si han sido intimidatorios los organizadores de estos paros, pero se ha visto que hay un comercio que ha cerrado, las labores se han limitado en pueblos del Cibao, principalmente San Francisco de Macorís, Santiago, se han visto. Eso es un reflejo de que, fíjense, el sol está bien fuerte ahí ya. Eso es una mañana que debe estar alrededor de las 8, las 9 de la mañana, u 8:30 de la mañana, por lo menos. Ese cierre es un cierre, yo no sé si intimidatorio de parte de la gente de esa coalición, se han forzado o han intimidado a los dueños de esos negocios a que cierren, pero parece que tienen poder de convocatoria porque los pueblos han estado así. Santiago también se han señalado y el gobierno, fíjense la respuesta que le dio el gobierno de la noche anterior. Parece que el gobierno, esas cosas antes, en los tiempos, por ejemplo, cuando Balaguer gobernaba, eso se admitía. Porque había una agitación de izquierda, una agitación verdaderamente peligrosa, porque era una agitación con intención de derrocar el gobierno de Balaguer. Y Balaguer muchas veces, cuando se anunciaban esos paros, se acostumbró al pueblo a ver aquellos aparatajes militares y esas cosas que son entendibles, repito, para la época, porque estos gobiernos de ahora no han enfrentado una guerrilla como la de Camaño, para poner un ejemplo, ni la de Claudio y esa gente en su época, que en paz descansen Claudio y Román y todo ese grupo de combatientes, ya desaparecido, el propio Halle Herman y todos los que participaron en esas luchas. Pero aquí ver una lucha de Nacho Sin, por ejemplo, y aquellos gremios, POAS y todo eso, era Fousa, Cecitrado, y hasta la CAS, que eran conservadores, los demócratas cristianos, y bueno, había una agitación política alta, y las huelgas y los paros estaban politizados hasta los tuétanos. Esos paros cuando Balaguer, esas huelgas. Y entonces se acostumbraba a militarizar esa forma así con esa marcialidad que se mostraba para fines de disuadir a los revoltosos de la época. Pero esas cosas se fueron superando con los niveles democráticos, de apertura, y la gente podía expresarse sin temores a que lo apresaran, y bien. Surgió aquel problema del 84 porque el gobierno ese gobierno de Salvador de Blanco era un gobierno muy altanero también, hay que recordar eso. Era un gobierno muy altanero, entonces ese gobierno
muchas veces los funcionarios casi se burlaban de la gente. Y huelga citar los nombres de aquellos funcionarios, porque todo el que tiene edad para recordar de eso lo sabe. Entonces, como la gente se sintió ya como burlado por esa autoridad del gobierno de Salvador Jorge Blanco, porque yo recuerdo al propio Salvador Jorge Blanco, que se le requirió en una oportunidad que los precios del arroz estaban muy caros y que había una escasez en la producción de arroz. Ah, si no hay arroz, que coman piedra. Usted sabe algún presidente expresarse en una forma así. Y un funcionario como Ramón Alburquerque, recuerdo yo que era el secretario técnico de la presidencia, el pueblo no come dólares. Esas eran las expresiones de esos funcionarios. Entonces este pueblo le dio una respuesta a Salvador de Blanco, que hoy ha quedado como esa especie de síndrome del 84. Los gobiernos del PRM o del PRD quedaron con ese síndrome del 84. Y fíjense el tipo de marcialidad que se ha empleado para unos paros que se anuncian, que aunque uno sabe que siempre se han desviado y terminan en violencia y esas cosas, parece que estos organizadores, que no es el Falpo o no se identifican como Falpo, porque el Falpo eran verdaderas guerrillas urbanas. Yo recuerdo en San Francisco de Macorís, esa gente se atrincheraban en la UAS de Macorís y le entraban, como se dice, a tiro limpio a la policía, y en Salcedo lo mismo. Pero ahora parece que hay una coalición un poco más civilizada que aquel incivilismo del Falpo, de ese tigrismo o de esa, como decíamos, de esa revolución lumpen que representaba el Falpo para la época. Eso ha cambiado. Parece que esta coalición tiene más control y sus planteamientos encajan, por ejemplo, en el respeto a la propiedad privada y a los bienes públicos. Entonces, bueno, las protestas se han escenificado sin violencia aparentemente. No sé si los medios de comunicación han recogido actos de violencia, pero se ve que hay un poder de convocatoria. Porque esos pueblos, repito, esas imágenes nos dicen que la gente respondió al llamado. Hay una conciencia de eso, pero el gobierno, muchas veces, este tipo de gobierno, como hemos dicho nosotros, este es un gobierno que no es un gobierno como el de Salvador Jorge Blanco. No tiene esa altanería que tenían los funcionarios del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Porque aquellos funcionarios se tenían que manejar un problema crítico, una crisis económica. Estos gobiernos ahora se manejan con amplitud de dinero porque toman préstamos, 26 mil millones de dólares. Ha tomado este gobierno, no le falta cuarto, como se dice. Estos son gobiernos que manejan muchísima plata. Y a base de plata pueden subsanar muchas de estas situaciones que se le presentan de ingobernabilidad o de gobernabilidad. Y lo resuelven a papeletazo limpio, como yo he dicho muchísimas veces. Ahora, este es un gobierno coloquial y un gobierno que promete, que se ha pasado 3 años haciendo promesas, muchas han quedado en el incumplimiento, en la estación del desamparo. Los pueblos no se les puede mentir, porque eso lo que hace es que la gente se enerva más y le deja un mal sabor a los pueblos. Entonces, aunque no usted lo reprima, pero si usted le falla y no le cumple las promesas que le hace, esa gente se siente muy mal.
Y el gobierno, este gobierno tiene esa debilidad que se ha convertido en un gobierno promesa, ha hecho muchas promesas. Y nosotros lo dijimos aquí desde el principio, yo me acuerdo, desde que se inició el gobierno, que el presidente con ese gobierno coloquial comenzó a andar el país pueblo por pueblo y ofreciendo decenas de obras que se iban a hacer. Pero eso realmente... Y esto, pero señores, me entra esto ahora entran las cosas aquí en estos aparatos sin uno querer. ¿Cómo es el lío? El asunto es que el gobierno le ha quedado muy mal a muchas comunidades. Le ha ofrecido, y esos pueblos del Cibao, estamos hablando que son 14 provincias. Si usted comienza a hacer ofertas y no le cumple en el nivel de oferta que usted hace, usted va a tener problemas. Y esas son las realidades. Súmele a eso la carencia o el malestar que crean las deficiencias de los servicios públicos. Imagínense ustedes, apagones. Le ponen unas facturas elevadísimas por el pago de la energía eléctrica, muchas veces ni servida, porque hay muchos apagones. Los acueductos tienen sus limitaciones, los problemas de agua potable, los problemas de los caminos mal asfaltados o no asfaltados, muy deteriorados, los drenajes de esas cunetas y taludes de caminos y carreteras en mal estado, puentes en mal estado, alcantarillas que han sido voladas por las corrientes de las cañadas y ríos crecidos con los tiempos de ciclones, etc. Usted sigue los precios de los combustibles, los precios de los medicamentos, los precios de los alimentos inalcanzables. Imagínense ustedes la gente comprando arroz a 40 pesos. Y eso, que los pueblos del Cibao, yo he dicho, que no tienen esas protestas, generalmente no se hacen mucho por comida. Porque los huevos, los pollos, los cerdos, todo eso se produce allá, en el Cibao, por poner el ejemplo. Entonces, un plátano cuesta 40 pesos aquí, pero en Santiago usted no compra ese plátano en 40 pesos. Ese plátano en Santiago puede costar 20 pesos, tal vez porque lo están pagando a 14 y hasta 12 pesos y 13 pesos a nivel de finca, entonces tiene que llegar por lo menos a más de 20 pesos ahí a esos pueblos cercanos, a las fincas productivas o productoras. Entonces, las presiones por los precios de la comida en esos pueblos no son tan grandes. Allí no se protesta por comida en el Cibao, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, y me permito decirlo porque uno conoce la situación de esos pueblos. Ahora, esos pueblos protestan por la falta de las obras, que eso es lo que motiva esas movilizaciones. Generalmente el pliego petitorio son obras, caminos, carreteras, escuelas, problemas de hospitales, servicios pésimos de hospitales. Entonces usted ve morir a su gente por falta de medicamentos, por falta de atenciones médicas, por falta de camas, que no hay la analítica, los laboratorios, van, mire, y las imágenes, no sirven, los aparatos están dañados, pero hay que hacer una sonografía, porque el hombre o la señora o el muchacho vienen con un dolor intensísimo, y hay que hacerle una sonografía, una tomografía, allí no hay aparatos, no sirven, están dañados. Señores, eso va enervando a la gente. Y la gente se siente burlada, se siente mal. Pero hay productos que no se producen allá también, porque tengo que decir eso, agregar eso. Entonces, cuando usted tiene que pagar combustible caro, se refleja allá. O los aceites también. No solo los aceites de cocinar, sino los aceites de los vehículos. Los repuestos de los vehículos, todo eso. Esos repuestos de vehículos han subido bárbaramente, los precios son muy altos también, la gente eso lo siente. Es decir, se van acumulando todos esos problemas. Entonces los pueblos tienden a protestar y generan esas situaciones que vimos ahí, lamentablemente. El gobierno asustado, porque está asustado, porque piensa que puede venir
qué sé yo, abortar un movimiento de esto en medio de una huelga de esta, puede abortar un movimiento, diríamos, sísmico de la calle, por la misma ebriedad, una especie de remolino de la calle. Entonces apela a esa exceso de marcialidad. Tal vez, repito, por ese síndrome del 84. De todas formas, el gobierno tiene que actuar con pie de lana, porque en un proceso electoral como este, tiene que pensar que las cosas hay que hacerlas, no prometerlas, hay que hacerlas, y que las crisis, como yo he dicho, las crisis no se resuelven, las crisis se evitan. Pero no hay un asesoramiento, no hay una dirección del gobierno, que uno diga que el gobierno se está ejerciendo con un criterio técnico acabado, de gente con experiencia. Señores, la mayoría de estos funcionarios son bisoños, es gente que no tiene experiencia, y el presidente es un hombre que no se sienta. Es verdad que él tal vez camina mucho y eso tal vez lo ven como un esfuerzo del presidente, pero yo no lo veo como un esfuerzo, y lo he dicho responsablemente aquí, lo veo como una dispersión del esfuerzo, porque que no es reflexivo. El presidente tiene que sentarse en su escritorio, en el palacio, ejercer el gobierno en el palacio, lo he dicho 1000 veces. Pero él tiene su estilo, se lo respetamos, pero miren los resultados. Andamos a tientas. No hay un caso que el gobierno toque que tenga éxito. Si es el problema migratorio, vimos lo que pasó allí en la frontera, todo un caos, problema serísimo ahí. Pero las consecuencias han sido peores ahora, porque también tenemos a gente, los productores y los vendedores, los comerciantes están desesperados. Si tocan cualquier tema que se haya tocado aquí, dejan dudas, no hay controles. Ese caso del Interán, eso es gravísimo, como se está viendo ahora, y más las implicaciones de eso y la gente que está involucrado ahí. Los hijos de gente muy seria, aunque se la echan de serios. Y lo vimos con el Medusa, lo vimos con... Aquí en este país, señores, aquí ya la gente no... Las familias antes, las familias que tenían apellidos se cuidaban, pero ahora no se cuida nadie. ¿Qué desorden hay en este país? Aquí los hijos de los funcionarios, de los no funcionarios, de los que fueron funcionarios, hijos de familias muy reconocidas, todos andan en este mar de oportunidades que generan estos gobiernos manirrotos o estos gobiernos que todo lo manejan, como hemos dicho, a papeletazo limpio. Señores, hay que tomar, como yo he dicho, las cosas del gobierno, de los gobiernos o del gobierno, hay que tomarla con mucha seriedad y con mucho cuidado. Y si usted va a hacerlo mal hecho, tiene que tratar de hacerlo bien hecho para no fracasar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana,
75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ese caso de Intran, eso le va a traer, eso es un terremoto para el gobierno. Porque el gobierno estuvo manejando eso ahí con cierta pasividad, aunque Contrataciones Públicas actuó y ha actuado con responsabilidad incluso. Y ha estado el director de esa unidad, el señor, no recuerdo, Pimentel, Carlos Pimentel, ha hecho unas denuncias. Allá hay una denuncia de una empresa de un joven apellido Gómez Canán, y todo el mundo sabe a quién es que se refiere eso, quién es su papá, tan envalentonado y todas esas cosas. Todo eso que se está señalando ahí, eso va a traer, eso es un terremoto. Porque esos jóvenes que están involucrados, y familias, y compañías, y unas compañías ahí de carpeta y todo eso, va a traer un escándalo al gobierno innecesario. Porque el gobierno sí sabe que están haciendo, eso fue público que se comenzó a hacer eso. ¿Y cómo es posible que el presidente no le pidiera explicación, información? Mira, muchacho Hugo, ven acá, y tú, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? Yo veo que tú estás invirtiendo 1.200, 1.300 millones de pesos, pero espérate, yo no sé de eso. ¿Cómo se hizo aquello? ¿Quién es que está ejecutando eso? Pero el presidente parece que no tiene una gente que le diga, presidente, pero mire, usted tiene que saber lo que está pasando ahí. Pero es que no se sienta. Es que el presidente Abinader no se sienta en el escritorio a pensar, a reflexionar y a pensar su gobierno. Porque un hombre que anda en la calle es un gestor público de la calle, un gobierno coloquial. No puede haber buen pensamiento ni conocimiento. A Balaguer nadie le pasaba una ficha así. ¿Por qué? Porque Balaguer era un hombre que estaba sentado en su escritorio, había que llevarle todo. Mire, vengan todos los recaudadores, tienen que pasar todas las noches por mi escritorio. ¿Quién es el director de aduana, el director de presupuesto? Todos tienen que venir por aquí. Impuesto interno, todos pasan por aquí. Entonces usted tiene que poner una disciplina, poner un presidente que ande dando tumbos para arriba y para abajo, como dice. Y está en todas, menos en misa. Que nada más le falta ir a un torneo de gallo, lo he dicho responsablemente. Entonces, presidente, ¿cómo es posible que la presidencia no supiera de ese escándalo? Ahí está. Hoy eso va a traerle un problema. Eso es un escándalo grande para el gobierno, porque es un escándalo en tiempo electoral. Y más como está la situación para el presidente ahora, o para el PRM. Cualquier analista aguzado en este país sabe que hay una situación desoladora, se puede decir,
para el PRM en dos pueblos tan importantes electoralmente como es la capital y Santiago. No hay que ser, óigame, un oráculo ni nada de eso, pero observemos nada más. El Distrito Nacional. Si Farideh anda mal, el PRM anda mal aquí. Y el PRM parece que está dando muestra de que no le gusta la joven, como dice Boruga, la caballera que está ahí. Parece que tiene problemas el PRM, pero se ha señalado tantas, diríamos, tantas noticias falsas o verdaderas, porque uno no sabe, sobre la situación de ella. Pero si a ella se han pensado en moverla de esa posición electiva, es porque no anda bien. Y si ella no anda bien, digo yo, el PRM no anda bien en la capital. La alcaldía tiene una buena representante, que es la que está, la señora Mejía. Pero hay toda una unidad de conjunto hoy con la oposición. Una especie de unanimismo político opositor que amenaza la posibilidad de ella seguir ahí, porque estamos hablando de 3 partidos más los pequeños que no son tan pequeños, porque el PQDC y el BIS, aunque sean partidos pequeños, pero son menos pequeños que la mayoría de los pequeños que tiene el gobierno ahí anexo. Vamos a estar claros. Entonces, toda esta alianza va a incidir en esa alcaldía. Podría incidir. Y los candidatos, no es malo el candidato, que ya es un candidato probado que ellos llevan ahí. La senaduría tiene amenaza también. Porque hay que decirlo eso, por la misma situación en que está la señora que está, Farideh. El Santo Domingo Este, señores, para el PRM, ese movimiento de primaria, usted le ve el rostro y constata al síndico, al alcalde de Santo Domingo Oeste, que esas cosas no andan bien ahí y que además el hombre que va a competir es una persona gris, como es el candidato del PRM en Santo Domingo Oeste. Va a tener que luchar contra esa alianza también allí y hay disgusto. Santo Domingo Este peor, porque ahí sí es verdad que las cosas se le están poniendo de color de hormiga al PRM, porque entonces se ha ido deteriorando la imagen de la sindicatura o de la alcaldía, porque el hombre está, como se dice, amargado por la derrota. Entonces Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte está prácticamente decidido que el señor Carlos Guzmán gana seguro allí. Santo Domingo Oeste con problemas. El senador ya no resiste rayos, como se dice, truenos y rayos caen cuando se menciona el nombre del senador de la provincia de Santo Domingo del PRM. Entonces, el PRM tiene una amenaza seria en el Gran Santo Domingo, pero en Santiago va a pesar. Abel Martínez, que ha hecho una gestión municipal allí muy buena, va a pesar. Él es un candidato de ahí y esa sindicatura de Santiago la va a perder, probablemente la pueda perder también el PRM. Si el PRM, óigalo bien, presidente Abinader, si el PRM pierde a Santiago, y la senaduría de Santiago no es muy segura, porque los candidatos de allí, del PRM, no tienen la respetabilidad, por ejemplo, de un Eduardo Estrella, que Eduardo fue candidato la otra vez. Si el PRM le va mal en Santiago y en la capital en febrero, mayo es una debacle para el PRM y para la candidatura del propio presidente Abinader. Que sepan eso. Oigan bien, Santiago y Santo Domingo son dos plazas que no resiste la reelección perderlas. O la amenaza de que los votos sean tanto contrarios al PRM,
y al presidente que se vea como una amenaza directa en mayo. Entonces, eso, con un gobierno que está cargado de deficiencias, no es verdad que van a ganar cómodo. Esas encuestas no tienen sustento. Esa encuesta de Galo, le falta la respetabilidad a Galo, que la ha perdido. No tienen sustento, porque hemos dicho que están en manos concubinarias. Está la Galo en vida concubinaria. Entonces no hay seguridad para dos plazas como esas. Si el gobierno no retiene esa plaza, señores, si le va mal electoralmente hablando en febrero en esas dos plazas, y le puede ir mal por la unanimidad, el unanimismo opositor, porque hay que insistir en eso, o la unidad de conjunto, la visión de conjunto de todas estas fuerzas unidas haciendo oposición, no es fácil. Y un gobierno cargado de problemas y de dudas. Imagínense ustedes. Entonces, por ejemplo, dos decisiones que tomó el presidente. El presidente nombra un jefe de la policía, pero un hombre que no hizo el trabajo en DGC, entonces lo nombra como jefe de la policía porque es su amigo. Es amigo del presidente porque en las elecciones del 2020 tuvo una actitud responsable, una actitud de defensa de su candidatura, y entonces el hombre se jugó su cargo de coronel y fue hasta castigado, y entonces el hombre, por ese es el mérito. Pero ese no es el mérito es el trabajo. ¿Qué espera la policía? Una mala gestión policial, deficiente. ¿Resiste el presidente, el gobierno eso, la reelección? No lo resiste. Segundo, tiene que nombrar en el Intran un joven coronel que no está haciendo el trabajo en el 911 tampoco, pero más. Usted trae una gente del 911 que no le ha ido bien, y lo trae al Intran, que tiene un problema tan serio como el que se está ventilando ahora mismo. Es una prueba de desconfianza a 20 aliados que usted tiene ahí, presidente. Usted tiene 20 o 21 aliados. Que usted no le tiene confianza a un partido de esos pequeños que lo apoya para usted nombrar un representante de ellos, por lo menos ahí. Pues no lo hay. Entonces, ¿qué aliados son estos? Que ni siquiera el gobierno le tiene confianza para darle un cargo. Por ejemplo, al general Zorrilla, o que lo nombren director del Intran, no hay confianza. O a Luis el Gallo, ¿por qué no lo nombran en el Intran? Pues no hay confianza. Y entonces, ¿qué aliados son estos? ¿A dónde que van a poner estos aliados? Que el presidente tiene que buscar un militar, óigase bien, ni siquiera un político, un militar que ha hecho una gestión cuestionada también, porque el 911 tiene muchísimos cuestionamientos, a dirigir el Intran. Incluso no es una derrota para los aliados, es una derrota para el propio PRM, que no tiene gente para cubrir una plaza como esa. Es decir, hay tantas, qué sé yo, situaciones que se están presentando verdaderamente desoladoras. Y no estoy pecando exagerado, pienso yo, porque yo hable de términos de desoladora y nada de eso. Pero fíjense el sector agropecuario, en las condiciones que está eso. ¿Quién es que asesora a Luis Abinader? ¿Cómo es posible que usted aplique medidas desintegradoras del sistema productivo nacional? Porque ¿en qué cabeza cabe que usted comience a importar a lo loco? Porque esas son importaciones a lo loco. El presidente no tiene un asesor que le diga, presidente, mire, de Brasil, ni los óvulos, nosotros nos atrevemos a traer óvulos de raza girl, de esas cebuinas, raza cebuina, para mejorar la calidad de producción de leche o de doble propósito. Esos animales no los traemos aquí en pie por el problema de la fiebre aftosa. Entonces hasta los óvulos no los podemos traer para hacerle la inseminación, la inserción en los úteros de las vacas. No lo traemos los óvulos. Recuerdo que habían algunos sabichosos, lo traían en forma clandestina. Pero
¿Quién le ha dicho al presidente que autorice importación de carne de res? Pero por Dios, estamos locos. Y importaciones van, y una ley en el Congreso para importar productos que estamos produciendo aquí. Es que no tiene un ministro de Agricultura, y lo hemos señalado 3 años, diciendo las deficiencias, la falta de producción, que no hay fomento, la falta de estímulo. No es posible que el plátano cueste 40 pesos, no es posible. Pero lo es una realidad. Entonces, ¿cuáles son los éxitos que el gobierno va a exhibir? El gobierno está débil y el presidente debe darse cuenta de eso. Yo no sé si tendrá tiempo para hacer una especie de reingeniería, pero la situación la ve hasta un ciego. Señores, hasta un ciego ve, Dios, las dificultades que se están viviendo en el pueblo dominicano. No lo voy a entender con toda honestidad. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.